Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a este vídeo donde vamos a ver muy rápidamente un ejemplo de concatenación de cadenas. Para concatenar o cambiar dos cadenas siempre, o bueno, casi siempre se puede utilizar el operador más, ¿vale? Entonces vamos a ver esto muy rápidamente con un ejemplo y veremos qué es una concatenación de cadenas, ¿vale? Entonces rápidamente tenemos la primera variable que es a, ¿vale? Donde vamos a poner que a es igual a, vamos a poner hora, ¿vale? Y después tenemos la otra variable con un valor de a todos, ¿vale? Hola a todos. O no, no voy a poner a todos porque, bueno, sí, vamos a poner a todos, pero sin este espacio de aquí, ¿vale? Entonces, para concatenar estas dos cadenas que nos muestren el mismo resultado, ¿vale? Tenemos que crear una tercera variable y utilizar el operador, como habíamos dicho anteriormente, el operador más. Entonces, vamos a crear la tercera variable donde indicamos que la variable a más la variable b, ¿vale? Y después vamos a imprimir c, ¿vale? Entonces esto nos daría como resultado hola a todos, ¿vale? Porque estamos concatenando dos cadenas con otra variable, ¿vale? Entonces vamos a guardar, control S y ejecutamos y veremos cómo nos muestra hola a todos. ¿Qué pasa? Que aquí nos está mostrando hola a todos y si te fijas hay un error, nos está mostrando las palabras todas juntas. Entonces, para poder solucionar esto, lo que tenemos que hacer es escribir la siguiente alternativa, ¿vale? Y poner que a, es decir, c es igual a más, entonces aquí ponemos dos comillas y dentro de esta comilla va a haber un espacio, ¿vale? Más b. Entonces aquí lo que estamos diciendo a Python es que nos va a concatenar estas dos variables, pero vamos a respetar los espacios correctamente, ¿vale? Guardamos esto y le damos ejecutar y si te fijas ahora sí que tenemos hola a todos, ¿vale? Correctamente escrito. Esto es un ejemplo utilizando el operador más en la concatenación de cadenas. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado. Si es así, como siempre te digo, te invito a que nos dejes tu like, suscríbete al canal para seguir viendo contenidos relacionados con el aprendizaje en Python y nada más. Nos vemos en un siguiente vídeo.